Ok, señor Bebeto, ¿usted asistió a la clase anterior? Sí, Ya, a ver, señor Danner Casas. Sí, ok. Señor Danner Igual. Casas, usted creo que está como oyente, ¿no? ¿O está inscrito en la materia? Está inscrito. Está inscrito. ¿Estuvo la clase anterior? Sí, sí. Sí, sí, Ya. estaba igual. Señor Diego Chambi, buenas tardes, ingeniero. Sí, estoy inscrito. ¿está inscrito y Sí, estuvo en la clase anterior? sí, estuve. Señor Edson Toco, Buenas tardes, Inge. No, Inge, todavía no estoy inscrito. ya está bien, no hay problema. Y vino la clase anterior, ¿no? Está bien, no hay problema. Sí, sí viene la clase anterior. Ya. Freddy Henry, ¿cómo es? Sí, Lo ingeniero, que Freddy Henry, Quispe Mamani. Henry Quispe Mamani. ¿Usted está inscrito? Sí, ingeniero, estoy inscrito en la materia. Ya. ¿Y vino la clase anterior? Sí, vine todas las clases, ingeniero. Ya. Freddy Henry. Qué tonto. Ya. Gabriela Choque Luchani. Buenas tardes, ingeniero. Sí, estoy inscrito. Vino la clase anterior, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, señor, está ahí, señor Gonzalo Alcázar, ¿ok? Sí, jefe. Sí, yo sé, está bien. Núñez. Juan Carlos Aruquipa Ramos. Buenas tardes, ingeniero. Sí, estoy inscrito en la materia y viene la anterior clase también. Señor Ricardo Ignacio Blitas Villarroel. Buenas tardes, ingeniero. Sí, estoy inscrito en la materia y sí vine a la anterior clase. No lo escucho. Sí vine a la anterior clase y sí estoy inscrito en la materia. Ya. Ricardo Ignacio. ¿Dónde estábamos? Juan Carlos Aruquipa. Aquí está. Señor Poliné Rojas Benavides, ¿verdad? ¿Está ahí, señor Rojas? No lo escucho. A ver, cuando consiga contactarse, me avisa, señor Poliné. ¿Aló? ¿Aló? No, todavía no. Cuando consiga comunicarse, me avisa. Señor Ronnie Richard. Buenas tardes, Inge. Sí estoy inscrito en la materia y también estaba presente en la anterior clase. Ya. Ronnie Richard Cruz Gutiérrez. A ver, señor Rubén Raúl Tarqui. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, estoy llevando la materia, estoy inscrito. Está inscrito. Muy bien. Es Laura, ¿no? Está bien. Sí, Ya, y vino la clase anterior, ¿no? el día jueves no puede pasar, ingeniero. Ah, ya.
entonces solo tiene una asistencia. A ver, señor Samuel Aguilar Andia. Buenas tardes, ingeniero. Estoy inscrito en la materia y vine a la anterior clase. ¿Está bien? Señor Sergio Alcón. Bueno, a ver quién hacía alguno más. A ver, voy a ver. ¿Hay alguno que no tome el nombre? A ver, no sé. Yo tengo anotados aquí, veo que están participando 16 y solo tengo 14. Hay 2 que no los tengo. A ver, voy a dictar los que tengo. Señor Tinta Quispe, Casas, Chambi, Diego, Toco, Quispe Mamani, Gabriela Choque, Gonzalo Alcázar, Juan Carlos Aruquipa, Ricardo Blitas, Poliné Benavides, todavía no se comunicó, pero está acá, Ronnie Richard, Rubén Tarqui, Samuel Aguilar, Sergio Alcón. ¿Alguien falta de los que estaban ahí? Bueno, entonces, ¿por qué aquí hay 16 anotados? No entiendo. Bueno, después vamos a ver. Bueno, comenzaremos entonces, ya pasaron los 5 minutos. Una consulta entre los que están acá. ¿Hay alguien que podría ayudarme en esto de las asistencias, hacer seguimiento? Una persona que no tenga 7 materias, obviamente, y que además esté siempre asistiendo a las clases. ¿Hay alguien que se brinda? Quisiera uno para eso y otro para que me controle el tema de prácticas. Me gustaría tener dos alumnos, si posible, ¿no? Yo le puedo colaborar, ingeniero. Ya. Entonces, Gonzalo Alcázar va a ser el ayudante. Bueno, si alguien más para la asistencia y las prácticas. Bueno, pues ya tenemos así. Yo le puedo colaborar igual con la asistencia. ¿Quién es el que está hablando, perdón? Edson, Toco. Ya. Ok, señor Edson Toco. Toco, muy bien. Comenzaremos la clase entonces. Estamos comenzando la clase a las 17:45. Ya nos atrasó un poquito. Bueno, entonces ahora seguiremos la clase. Simplemente al comenzar la clase voy a volver a hacer algunas apreciaciones de algunos ingenieros, especialmente ahorita el que voy a hablar es Edward Wilson, que es el profesor emérito de la Universidad de Berkeley, California, una de las universidades que está más al tanto de todo el proceso de la mecánica estructural. Y él hace algunas acotaciones, una de las cuales ya les dije en la clase anterior, creo que 2, pero me gustaría un poco insistir en las acotaciones. Y una de ellas dice que, bueno, que nunca use una ecuación que usted no la puede demostrar o derivar. Ese es un consejo que él da, ¿no es cierto? Si utilizamos ecuaciones es porque realmente las entendemos, su proceso. Me parece muy importante. La otra, ya les dije,
que, eso ya les dije, pero también es muy importante, es que, y voy a insistir un poco en esto, y como él dice, ¿no? De un anónimo que y él usó esta lógica en toda su carrera, y dice, si una persona tiene 5 minutos para resolver un problema del cual su vida depende, tiene 5 minutos. Él dice, debe darse 3 minutos para leer y entender claramente el problema. O sea, aquí insisto, si no entendemos lo que queremos resolver, no sé qué vamos a resolver, porque no estamos entendiendo el concepto inicial. Ese es un concepto que me gustaría que lo analicen y que si este concepto se los puedo transmitir, sería muy interesante. Otro, obviamente, y esta es la idea de entrar de esta forma, él dice, nunca utilizar un programa en el cual tanto la teoría como las aproximaciones dentro del programa no se entienden o no son bien comprendidas. Entonces, un poco con este curso quiero ayudar a eso, ¿no? Ustedes van a utilizar paquetes. Si van a hacer ingeniería estructural, no hay forma de que no utilicen paquetes los que hay en el mercado o inclusive sus propios paquetes que ustedes puedan elaborar. Obviamente, si ustedes elaboran su propio paquete, se entiende que ustedes lo van a dominar. Sin embargo, en el mercado hay paquetes, ¿no es cierto?, especialmente para la mecánica estructural, algunos especializados en puentes, otros especializados un poco más a edificios, ahí podemos el robot, el SAP, hay varios programas que están en el mercado, o sea, no hay problema de utilizar cualquiera de ellos, siempre y cuando ustedes tengan la idea de cómo resuelven el problema de la mecánica estructural. Y yo sé que todos van a utilizar y obviamente vamos a ver que requerimos utilizar, ya no hay forma de no hacerlo. Una otra apreciación que también ya la dije, voy a volver a insistir en ella, que dice este señor Wilson. Dice, los fundamentos de las leyes físicas, que son la base del análisis estático y dinámico de estructuras, se conocen hace más de 100 años. Yo diría, porque esto lo escribió en el 2005, 2000, yo diría que se conocen hace más de 120 años. Por lo tanto, dice acá este Wilson, el que cree que ha descubierto nuevos principios de la mecánica estructural no hace más que demostrar su ignorancia. ¿No? Quiero que eso lo entiendan, o sea, este modelo que vamos a plantear se conoce hace más de 120 años. Lo que queremos con estos cursos es comenzar a entenderlos a fondo y poderlos aplicar en forma adecuada. Y por último, este señor, este catedrático, en su primera página de su libro, que voy a darlos también como referencia, él dice, la idea de que un sistema computacional, un paquete, un programa, un paquete, inclusive con inteligencia artificial, reemplace la creatividad humana es un insulto a la ingeniería estructural. Por cierto que eso es importante, ¿no? Felizmente. Por lo menos por el momento así es. Yo no sé si en el futuro, bueno, se lo haga todo, ¿no? Se lo piense, se lo analice, haga toda la teoría y, bueno, yo no sé qué haríamos, pero felizmente siempre la creatividad humana
está por encima de los mayores paquetes con inteligencia artificial. Si bien cada vez progresa mucho más la inteligencia artificial. Bueno, solamente quería introducir esas apreciaciones que me parecen re importantes para que las podamos entender. Bien, volvamos entonces a la clase, vamos a ir a la segunda clase, que es, ya habíamos visto, como ustedes la tienen aquí, la presentación, y habíamos visto que ahí dice claramente que la presentación del programa, del problema físico, que ustedes ven ahí, requiere, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, siempre requerimos, cualquier problema físico requiere una formulación matemática que nos permita, esta formulación matemática represente el comportamiento de la estructura. Y aquí está. Y el comportamiento de la estructura requiere el conocimiento del comportamiento de cada uno de sus elementos que la componen. Y este modelo matemático o el conocimiento del problema requiere conocer las variables que definen el problema. Y la clase anterior creo que tuvimos y vimos que estas variables que definen el problema ya las tenemos, espero, claras, que son la tensión, la deformación y el desplazamiento. Por lo tanto, habíamos visto, vamos a ver ya con detalle, que vamos a tener 6 tensiones, 6 deformaciones, para un caso tridimensional, y 3 desplazamientos. Por lo tanto, tenemos 15 variables. Y estas 15 variables, ¿cómo planteamos la ecuación diferencial que gobierna el problema? Con 15 relaciones. Y estas 15 relaciones las vamos a obtener de aquellas leyes fundamentales de la física, de las que hablaba Wilson, que las conocemos hace más de 120 años atrás. Y estas son, básicamente, dijimos, las ecuaciones de equilibrio que se dan en un elemento cualquiera, en un punto de la estructura, las relaciones mecánicas que tienen que ver, que relacionan la tensión con la deformación. Es un concepto que ya vimos, a medida que se deforman los puntos, las relaciones mecánicas, la relación entre la tensión y la deformación, que va a depender, obviamente, de las propiedades del material. Y estas propiedades del material que vamos a ver son el módulo de elasticidad longitudinal o módulo vial, el módulo transversal y el cociente Poisson. Pero además tenemos las relaciones geométricas, que dicen que a medida que los puntos de la estructura se deforman, los puntos se van a desplazar. Entonces sí podemos encontrar esta relación entre deformación y desplazamiento. Bien, acá tenemos 15 relaciones. Vamos a ver que por el método de los desplazamientos, con estas 15 relaciones, podemos resolver el problema. Sin embargo, ustedes han hecho en Hiper 1 el método de las fuerzas, donde sí se requiere aplicar las relaciones de compatibilidad, ¿no? Entonces ahí aplicamos las relaciones, siempre las relaciones mecánicas y geométricas, y ahí aplicamos las relaciones de compatibilidad, que así como el equilibrio, las fuerzas tienen que cumplir una condición de equilibrio, aquí todas las deformaciones en ese punto, en ese paralelepípedo, tienen que cumplir con las condiciones de compatibilidad, de continuidad. Entonces, habíamos visto que esto básicamente plantea un sistema de ecuaciones diferenciales que tendríamos que resolver aplicando el dominio y las condiciones de borde. Pues, perdón, que las condiciones de borde definen el dominio y tenemos que aplicar las cargas
aplicadas para resolver el problema. Se va a resolver y de hecho la primera práctica que ustedes van a hacer va a ser resolver la ecuación diferencial que gobierna una viga para que ustedes puedan encontrar las variables, tensión, deformación y desplazamiento. Ahora, ¿dónde está el gran problema? Eso lo vamos a ir viendo a través, vamos a insistir bastante en esto. La mayoría de los casos, cuando teniendo estas relaciones planteo la ecuación diferencial que gobierna el problema, la mecánica estructural, en la mayoría, yo diría en el 99.99 de los casos, debido a la complejidad de las estructuras, no tienen solución analítica. Por lo tanto, como no tienen solución analítica, como ya algunos alumnos comentaron en la clase anterior, si no tengo una solución analítica, la única forma de poder resolver esa ecuación diferencial es utilizando métodos numéricos. Y entonces, vamos a ver que todo esto que vamos a ver en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y los métodos numéricos van a ser el capítulo 3. Entonces, acá lo que interesa ahora, entre los métodos numéricos que hay varios, uno de los más, el que más se utiliza, vamos a ver, y lo vamos a explicar por qué, es el método de los elementos finitos. Yo creo que esta parte es fundamental para entender lo que queremos, como dije, ¿no es cierto? Lo que dice Wilson, ¿no es cierto? Tenemos que darnos un poco de tiempo para entender lo que queremos resolver. Y esto es lo que queremos resolver. Ahora bien, esto mismo que tenemos acá, lo podemos, como siempre, dividir en dos partes importantes. Una, en el planteamiento del problema, que es, ¿no es cierto?, plantear el modelo matemático, y en el segundo, es la solución del problema. Entonces yo planteo el problema y lo resuelvo. Esas dos partes tenemos que aprenderlas. Y de eso se trata básicamente, esa es la materia que queremos, ¿no es cierto?, acá en la mecánica estructural resolver. Me gustaría ahora que tengan algunas preguntas, si hay, o si está entendido, si ahora entramos ya un poco más a ver cómo hacer esto. Bueno, a ver, si hay preguntas me las dicen rápidamente para no estar preguntando así. Voy a ir preguntando a algunos alumnos para ver cómo andamos, pero esto creo que si tienen dudas, nos las van a plantar. De cualquier forma, señor Casas, ya les puede pasar, digamos, el primer, hemos pasado en PDF, ¿verdad? Tenemos este primer capítulo en PDF de los apuntes del curso. Sí, ingeniero. Sí, pasamos al anterior semestre. Ok. Les voy a mandar al grupo de WhatsApp. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. Bien, ahora fíjense, acá ustedes están viendo el proceso de aplicación del modelo matemático. O sea, en realidad, estos siguen todos los paquetes y vamos a seguir en la materia lo mismo. A ver, vamos, entonces. Esto significa que tenemos un problema físico. ¿Qué significa? Que tenemos la estructura sometida a unos esfuerzos externos. Es el problema físico. En la primera clase habíamos visto que podía tratarse de una cercha, de un puente, de un edificio, de un muro de contención, bueno, del asfalto de una carretera, de la base de una carretera, ya sea de hormigón o de asfalto, etc. Entonces, a este problema físico, que es la estructura en sí, que es nuestro tema, tenemos que plantear lo que ya dijimos. Tenemos que plantear el modelo matemático. Ese es el primer tema, plantear el problema. Y el modelo matemático, ya hemos visto que vamos
como ya hemos visto, son las variables que tenemos que tratar de relacionar entre ellas y encontrarlas. La tensión, la deformación y el desplazamiento. Esto los hacemos a través, ahí vamos a ver, que ustedes van a ver, eso cómo hacemos a través de las relaciones de equilibrio, mecánicas, geométricas y de compatibilidad. A través de estas relaciones, por lo tanto, tenemos el planteamiento del sistema de ecuaciones diferenciales que gobiernan el problema matemático. Bien, una vez que planteado el problema, para tratar de comenzar a solucionar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que definir el dominio, o sea, tengo que decir las condiciones de borde. Y a su vez, tengo que aplicar los esfuerzos o las, más que los esfuerzos externos, las cargas externas. Aplicar los efectos externos. Eso voy a corregir en el futuro para no complicar. Efectos externos o, en su caso, cargas externas. Bien, para esto, fíjense que las condiciones de borde, que es importante que ya comencemos a entender, y van a ser ustedes en su primer, cuando resuelvan, tenemos dos formas. Una vamos a llamar las condiciones de borde esenciales y la otra vamos a llamar las condiciones de borde naturales. Pero para nosotros eso es en términos generales, matemáticos. Para nosotros, las esenciales van a ser en términos de desplazamiento. O lo cual sería una condición de borde. Que una viga simplemente apoyada tiene el desplazamiento vertical es igual a 0. Esa es una condición de borde en términos de desplazamiento. O cuando tengo un empotramiento, tengo que el giro no puede girar en ese punto la viga o cualquier elemento, y por lo tanto tengo un concepto de giro igual a 0, por lo tanto no hay un desplazamiento. Eso es en términos de desplazamiento. Ustedes van a ver cuando resolvamos que ustedes van a aplicar estas condiciones de borde esenciales o, en su caso, pueden ser naturales. Y para nosotros, las condiciones de borde en términos naturales tienen que ver con las fuerzas. ¿Y cómo hacemos eso? Indicamos que en una viga simplemente apoyada que decimos que el momento es igual a 0 en el apoyo. El momento igual a 0 significa que es un término, el momento es una fuerza, ¿no es cierto?, que representa una variación de tensiones que hacen que tiene que ver con el giro. Y por lo tanto, el momento va a ser compuesto por unas fuerzas, unas fuerzas de compresión y fuerzas de tracción que me generan el momento. Eso lo vamos a ver con calma, pero eso sería una condición de borde natural. Decir que el cortante es igual a 0, decir que el momento es igual a 0. Esas son condiciones de borde naturales. Bien. Una vez, por lo tanto, en este problema, una vez que hemos planteado el modelo matemático, le hemos definido ya, porque este modelo matemático está definido para un punto. Cuando planteo el dominio, entonces ya estoy especificando. Al plantear el dominio, voy a especificar si tratamos de una viga, de una cercha, de una cáscara, de un bloque, bueno, o de un muro. Entonces ahí vamos a tener, ¿quién me define? Eso va a ser la definición del dominio, y eso lo vamos a hacer a través de las condiciones de borde. Una vez que ya tengo aplicadas las condiciones de borde al problema, entonces ya podemos hablar de la aplicación de los esfuerzos externos de los cuales habíamos hablado, ya sea sismo, viento, cargas gravitacionales, cargas
eh, inclusive cargas estáticas, cargas dinámicas, etc. Bien, hasta ahí llegamos como la primera parte. Creo que está clara, ¿verdad? La primera parte. Bien. Entonces, una vez que llegamos ahí, hacemos esto simplemente para que entendamos. ¿Tiene solución analítica? Esa es una pregunta que hacemos. Un if, una condicionante acá. Entonces hay dos caminos, obviamente. ¿Sí tiene solución analítica? No, no tiene solución analítica. Es igual, cuando ustedes llegaban a una ecuación diferencial, ¿tiene solución analítica? Ah, si tiene, ustedes la podían resolver. Si no tenía, bueno, ahí había que ver, a entrar a un tema numérico. Lo mismo vamos a hacer aquí exactamente. Si tiene solución analítica, que es la primera práctica que van a hacer, va a ser esa, entonces van a resolverla y van a interpretar los resultados, y si requieren, van a hacer la optimización estructural y van a verificar si las tensiones, deformaciones y desplazamientos cumplen con las condiciones mínimas. Y ese sería el fin. ¿Cierto? Ese sería el camino que van a seguir al hacer este primer ejemplo. El problema es cuando no vamos a una solución analítica, que es este caso. Este caso de la solución analítica, vamos a ver que ahí básicamente tenemos que entrar a una solución numérica, porque no puedo resolver la ecuación diferencial. Y por lo tanto, aquí vamos a ver y vamos a estudiar en el capítulo 3 los métodos numéricos, y que básicamente significa discretizar la variable continua en variables discretas. Y en el método de los elementos finitos vamos a dividir la estructura en un conjunto de elementos. Al dividir la estructura en un conjunto de elementos, me van a generar ya sea con elementos unidimensionales. Si yo tengo una viga continua, voy a separarla en varios elementos, la viga continua. Si tengo una cercha, ¿no es cierto?, una cercha plana o una cercha en el espacio, voy a dividir la cercha en elementos unidimensionales. Quiere decir que una dimensión es mucho mayor a las otras dos. Pero también puedo tener muros, ¿verdad? Y entonces los muros, voy a dividir el muro en un conjunto de elementos bidimensionales. Ya pueden ser unos rectángulos, pueden ser unos trapecios, y vamos a ver con calma un poco más. Y en el caso general, puedo representar, a rigor, todas las estructuras son tridimensionales. Y entonces, a rigor, debería poder representar a través de elementos tridimensionales, que pueden ser elementos de cubo o elementos tetraedros. Entonces, vamos a aprender que cualquier elemento de cualquier estructura podríamos representarlo a través de un tetraedro, pero eso no es muy lógico cuando podemos simplificar a elementos más sencillos. Pero aquí está la base del problema. Cuando podemos simplificar, eso es lo importante que vamos a aprender. En el capítulo 2 vamos a aprender cómo podemos, que nos interesa mucho, simplificar de elementos tridimensionales a elementos bidimensionales y a elementos unidimensionales. Ustedes hasta lo que han estudiado todo con elementos unidimensionales. Y bueno, y ahí están las simplificaciones, ¿verdad?, que han hecho, y ustedes han separado ya en cerchas o en pórticos. Estos elementos unidimensionales que ustedes han considerado serían, lo que vamos a ver los unidimensionales. Pero no son los únicos. Cuando ya una de las dimensiones comienza a ser importante, o sea, dos dimensiones comienzan a ser importantes respecto a la tercera, entonces ya no puedo hablar de una sola dimensión. Estoy obligado a entender que esa
estructura tiene dos dimensiones. Si ustedes hablan de un muro, por ejemplo, un muro que tiene 5 por 6, ¿cómo va a pretender usted hacer un elemento unidimensional? No hay forma. Bueno, hay que hacer un análisis bidimensional. Y finalmente, cuando tiene unos bloques, por ejemplo, del puente gemelo, donde llegan los pilotes, ¿no es cierto? A la parte superior, usted tiene un bloque ahí para transmitir al pilón, tiene un bloque de 4 por 5 por 6, digamos, que creo que de memoria no lo tengo. Entonces, eso no lo puede considerar ni como una dimensión y mucho menos como dos dimensiones. Ahí necesariamente vamos a tener que considerar 3 dimensiones. Y por lo tanto, cuando tengo la estructura, la que ustedes van a hacer en su paquete, van a ser solamente con un elemento. Pero usted en una estructura puede tener elementos unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, puede querer hacer un análisis dinámico, estático, etc. Entonces, usted puede tener varios tipos de elementos que hay que definir. Entonces, cuando usted tiene un elemento bidimensional, usted va a tener una malla. Se va a generar una malla. Entonces, voy a tratar, a ver si consigo pintar acá con una pluma. Vamos con una pluma, a ver, para ver. ¿Por qué no me pinto? Esto vamos a hacer con algo. El color se me olvidó, ¿verdad? Pluma, pero. Ahora sí. Ya, veremos aquí. Si hago un elemento. ¿Por qué no me pega? Tengo que apretar más fuerte, pero ahí. Si hago un elemento dimensionado, disculpad, pero supone que esto es una sola dimensión. ¿Verdad? Entonces yo puedo dividir en varios elementos. Puedo dividir, digo, un elemento es acá, el otro elemento es acá, y cada uno de estos, aquí puedo tener un apoyo, y aquí hay otro elemento, y aquí hay otro elemento. Y todo esto solo tiene el eje X, ¿verdad? Bien, pero ¿qué pasa cuando tengo un elemento bidimensional? Supongamos que tengo esta estructura acá. Bueno, todo esto es lleno, ¿verdad? Es un muro. Y inclusive podemos dejar aquí un hueco, ¿verdad? Ese es hueco. Entonces, obviamente, estas dos dimensiones ya no puedo simplificar a una dimensión. Tengo que tener las 3 dimensiones. Solamente el espesor va a ser pequeño. En cambio, acá, tanto el espesor como la altura son pequeños. Y entonces ahí tenemos que hablar necesariamente que voy a dividir esto en una malla. Y ahí hablamos de las mallas. Si usted divide esto en elementos rectangulares, tiene que dividir en una malla. Entonces usted va a tener elementos rectangulares o inclusive puede hacer elementos triangulares, ¿verdad? Para la malla. Voy a tratar en la próxima clase, cuando yo tenga el tablero, de mejorar esto, porque aquí no. Pero quiero darles esa idea. Y la otra, obviamente, es cuando ustedes ya tienen, como les dije, en el puente gemelo, que ya tienen un bloque. Donde ya las tres, y por lo tanto ustedes tienen aquí el pilón que tiene que transmitir y los pilotes van por abajo y lo hacen a través de este. Pero este elemento ya es un elemento triangular que no lo podemos simplificar por el espesor grande que tiene a una placa. Bien, por eso entonces hablamos de una malla. Entonces al discretizar esto vamos a tratar de hacer unas mallas
Cuanto más, más elementos podamos hacer, dependiendo del elemento, nos vamos a aproximar mucho mejor a la solución exacta. Bien, solamente quería mostrar esto, pero voy a borrar porque queda muy feo eso que hemos hecho ahí, pero solamente para que ustedes vean. Entonces defino el tipo de elemento y defino la densidad, o sea, cuántos elementos voy a utilizar en cada una de las estructuras que componen el edificio o el puente o lo que ustedes quieran. Y entonces veo después si utilizando esa malla tengo una precisión adecuada. Y eso lo veo viendo con una malla un poco más tupida y veo si hay mucha diferencia en el resultado anterior y en el nuevo. Eso lo vamos a ver también con calma. Lo que quiero ver es a lo que queremos llegar. Y bueno, finalmente, una vez que ya he resuelto este sistema, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho acá? Hemos pasado de un modelo continuo a un modelo discreto, y al plantear el modelo discreto que hemos hecho, hemos conseguido plantear un sistema de ecuaciones algebraicas. Entonces, esas ecuaciones algebraicas nos da un sistema de ecuaciones, resolvemos el sistema de ecuaciones y por lo tanto podemos encontrar las tensiones de formación y desplazamiento. Verificamos si la presión es adecuada, si no es, mejoramos. Y después interpretamos los resultados. Y aquí, por último, vemos si las tensiones y las deformaciones de desplazamiento cumplen con las condiciones necesarias para no tener problemas con la estructura. Bien, esto es lo que se hace para resolver cualquier problema de la mecánica estructural. Ahora sí me gustaría que haya preguntas, espero, ¿o no? A ver, si no voy a tener que preguntar yo algunas cosas, pero prefiero que ustedes pregunten. A ver, ¿no se anima nadie? A ver, vamos a ver, señor Chambi, Diego Chambi. Está claro, ingeniero, no tengo preguntas. A ver, señor Bebeto Romario. Ingeniero, tengo una duda. Para el programa que nosotros como proyecto tenemos que hacer, es una dimensión. ¿Usted nos va a explicar si todos los pasos o nosotros vamos a tener que averiguar? No, vamos a ir explicando. Obviamente que dentro del JTP está explicar los pasos que tienen que seguir, ¿no? Que bueno, vamos a ir conforme vamos avanzando con la teoría. Gracias, ingeniero. ¿Ya? A ver, señorita Gabriela Choque. No hay dudas por el momento, ingeniero. No hay dudas. Ya. Señor Oblitas. No hay dudas por el momento. Ya. Señor Cruz. Está claro, Inge. Señor Aguilar. Está claro, ingeniero. Muy bien. Ok. Vamos entonces. Sigamos. Para terminar esto, bueno, hemos hablado, pero para terminar, habíamos visto que podemos, al hacer el modelo matemático, lo podemos plantear tanto en términos de fuerzas o de desplazamiento, utilizando exactamente las mismas relaciones. Por lo tanto, toda la mecánica estructural, ustedes la pueden, si quieren, dividir solamente en dos
métodos, el método de las fuerzas y el método de los desplazamientos. ¿Sí? Y considerando que ambos métodos parten exactamente de las mismas relaciones físicas. Por lo tanto, no digo olvidaremos, pero ya no hablamos de Jacob, ya no hablamos de no sé cuántos métodos. A ver, yo puedo preguntarles, a ver, señor Samuel Aguilar, ¿qué métodos ha utilizado para calcular estructuras? Hasta la fecha, ¿no? Han hecho estructuras sencillas, pero ¿qué métodos usted se acuerda que han utilizado? Ingeniero, esos dos métodos que se muestran, métodos de las fuerzas y el método de desplazamientos. Nada más. No han visto ningún otro método. También tenía una duda, 3 momentos se vamos a utilizar. También el método matricial. Ya, no, todos son lo mismo. El método matricial se llama métodos matriciales porque se utilizan matrices. Y aquí vamos a utilizar matrices. O sea, hay libros que dicen métodos matriciales. Y a rigor, que no es nada más que el método de los desplazamientos y los métodos de las fuerzas. Solamente que llaman métodos matriciales. Yo sé que a veces todo eso confunde porque se usan matrices. ¿No es cierto? Ahora, y hay otros libros, ahora los más modernos, qué sé yo, ya no usan mucho matrices, sino usan tensores. ¿Por qué? Porque como usted tiene que representar grandes sistemas de ecuaciones, una de las formas interesantes de representar eso son las matrices. Por lo tanto, le llamaron métodos matriciales. Y esos métodos matriciales generalmente estaban, ahora vamos a hablar de los métodos discretos y continuos, dentro de los métodos de las fuerzas y los métodos de los desplazamientos. Pero no hay más. El método de Cross es el método de los desplazamientos, químicamente puro. Simplemente que lo ha hecho de una forma para poder resolver, pero usa exactamente la misma base. Por lo tanto, ahora, está bien la pregunta, porque a veces dividen en métodos matriciales y métodos en elementos finitos. Básicamente es todo lo mismo, solamente que por facilidad y porque en ese entonces no había computadores y no había que podían resolver muchísimas ecuaciones, se ha dividido, se ha atacado primero a través de estructuras compuestas por elementos unidimensionales, ¿sí? Con pórticos, cerchas, parrillas, y con eso se ha tratado y se ha hecho, digamos, con vigas se ha tratado de hacer placas, con elementos de cercha se ha tratado de hacer cáscaras, se ha hecho, no es que se aproximaba, hasta que finalmente ahora se ha visto que la mejor forma es de hacerlo en forma continua. Y vamos a ver ahora la próxima etapa, los elementos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. A ver, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a pasar, a ver, vamos un poco entrar ahora. A ver, vamos a ver. Vamos a dividir los modelos, estos modelos. Vamos a dividir en modelos discretos y modelos continuos. Pero independiente todavía de eso, vamos a decir que la idealización de un punto en cualquier parte de la estructura y en cualquier estructura, la idealización de un punto, vamos a partir de idealizar el punto como un paralelepípedo. ¿Sí? Y este paralelepípedo lo vamos a tener aquí, lo traigo en grande. Entonces, este paralelepípedo tiene las dimensiones de X, de Y y de Z. Y entonces aquí usted tiene los 3 ejes cartesianos, van a tener la dirección X, la dirección Y y la dirección Z. Y por lo tanto, ¿verdad? Cualquier fuerza que llegue a este plano del paralelepípedo en forma inclinada, siempre lo vamos a descomponer en una normal y 2 tangenciales. Eso es lo que vamos a hacer. Y todas estas fuerzas, las que están en la dirección en X,
junto con las fuerzas básicas, que aquí están tratados de representar todo esto, tienen que estar en equilibrio, en cualquier punto de la estructura. Por lo tanto, esta es la idealización estructural del punto. Y eso es importante. Y lo que quiero y voy a volver a repetir, esto se da en cualquier punto de la estructura. Solamente cuando aplico los dominios voy a definir si voy a tratarla como una viga, como una casca, pero todas las ecuaciones que vamos a plantear son exactamente las mismas en los puntos de una viga, de una placa, de un muro, de una cercha o de lo que ustedes quieran. ¿Verdad? Entonces, esta es la representación del punto. Y por lo tanto, aquí simplemente quiero mostrar que esto sería todos los puntos. Todos los puntos de una estructura, ¿no es cierto?, tienen que cumplir esta condición. Vamos. Perdón. Entonces, fíjense que estos paralelepípedos, aquí vemos una estructura que se ha tratado de modelar y entonces estamos viendo algunos puntos de esta estructura. Todos estos puntos que están dentro, si usted tiene que calcular esta estructura, que sea una especie de gota de agua, ¿no?, que la pueden modelar para ver si resiste a las fuerzas que se les van a aplicar. Tenemos que analizar todos estos puntos. El análisis de todos estos puntos que componen esta estructura tienen el mismo concepto y tienen que cumplir las mismas relaciones físicas, geométricas, de equilibrio y de compatibilidad. Y por lo tanto, una vez que tengo el problema físico y ya tengo el modelo matemático, he dividido esto en una cantidad infinita de puntos, y represento cada punto como esto, entonces ahora sí tengo que aplicar el dominio, porque ahorita estos puntos podrían ser también puntos de todo infinito, pero entonces para que ya comenzar a aterrizar en la estructura que quiero, tengo que aplicar las condiciones de borde para poder resolver. Primero, ¿qué hemos hecho? Tenemos ya en cada uno de estos puntos tengo ya la ecuación diferencial que resuelve el problema. O sea, que en cada uno de estos puntos tengo la ecuación diferencial que resuelve el problema. Por lo tanto, ahora, que sirve para todos los puntos de esta estructura. Bueno, pero ahora tenemos que poner los dos temas importantes. Primero, el dominio. El dominio generalmente lo vamos a definir a través de las condiciones de borde. ¿Qué significan las condiciones de borde? Que en toda la superficie, en todo el borde, en los límites de la estructura, en las tres direcciones, yo tengo que decir qué pasa con eso. Aquí podemos ver que aquí yo puedo decir que aquí hay una carga aplicada. Por lo tanto, aquí va a haber una tensión aplicada a esta estructura. El resto de esta geometría va a tener una tensión aplicada igual a cero. No hay fuerzas que apliquen. Por lo tanto, tengo que definir en base a la geometría, voy a definir que en toda esta superficie solamente hay estos tres puntos aplicados. Y en estos laterales hay este punto y aquí en este otro lateral podemos considerar este punto. Entonces, esto va a definir el dominio ocupado por el sistema. Y además, habían visto que aquí usted tiene el dominio en términos de fuerzas, pero además podemos poner aquí en términos de desplazamiento. Este punto no se puede desplazar, este tampoco, y aquí hay toda esta zona que está sin poderse desplazar. Aquí la estructura en cierto momento podría desplazarse un poco, un giro torsional, etc. Bueno, pero esto es lo que yo considero muy importante, que ustedes vean que de esta forma yo defino la estructura.
a través de las condiciones de borde. Y estas condiciones de borde podemos tomarlas en términos de fuerzas, que son las negras, o en términos de desplazamientos, que son los rojos. ¿Verdad? Cuando yo tengo elementos unidimensionales, como ustedes hacían en vigas cuando hacían cross, ustedes definían el dominio solamente a través de la geometría y aplicaban en los nudos la condición de borde en términos de desplazamiento. Y la carga la aplicaban a lo largo perpendicular del elemento. Pero en un elemento unidimensional, por lo tanto, el dominio está definido por el punto inicial y por el punto final. ¿Verdad? Bien, pero en general yo tendría que definir el dominio en las tres direcciones. Vamos. Bien, ahora vamos a un tema que es muy importante. Parece, aquí con lo que digo, ¿no? Parece muy natural en la ingeniería que al resolver un sistema complejo se divide el problema en componentes o elementos cuyo comportamiento es mucho más sencillo de entender. Creo que eso está claro, ¿no? Hasta que yo, bueno, no voy a meter en campos que ni siquiera entiendo bien, o de la psicología o qué sé yo. Entonces usted puede, a través, digamos, de estudiar cada una de las personas que definen una comunidad, tener un comportamiento más o menos de la comunidad, en forma general, ¿cierto? En una guerra, ¿no es cierto? Hay que dividir al adversario para triunfar, o sea, bueno, en nuestro caso, definitivamente uno de los temas más importantes es dividir la estructura en un conjunto de elementos para que podamos entenderla, entender su comportamiento a fondo. Por lo tanto, esto es lo que vamos a hacer. Y aquí vamos a ver cómo lo hacemos un poco, así gráficamente. Ahí ustedes ven lo que vamos a llamar un sistema discreto que es compuesto por elementos unidimensionales. Fíjense, aquí usted ve, podemos hablar inclusive de estructuras tipo esqueleto, donde esto está compuesto por un conjunto de elementos, pero podemos considerar elementos unidimensionales. Quiere decir que tiene que dos dimensiones son pequeñas respecto a la tercera. Entonces, fíjense, acá vamos a seguir un poco para ver esto. Este sistema discreto, por lo tanto, implica aquellos compuestos por elementos unidimensionales. Y al ser elementos unidimensionales, la unión entre estos puntos, entre estos elementos, perdón, se da necesariamente a través de un solo punto. O sea, en otras palabras, si yo aplico una fuerza acá cualquiera, esta fuerza se va a transmitir a los demás elementos a través de los nudos. No hay otra forma. Bien, pero obviamente en la ingeniería no hay solamente estos sistemas. Vamos a ver que hay los sistemas que podemos llamar sistema continuo, ya sea bidimensional o sea tridimensional. Entonces, por ejemplo, aquí usted tiene una estructura, ¿no? Que puede ser la base de un elemento de mecánica. ¿Cómo esto ya no podría yo representar a través de elementos unidimensionales? Aquí ustedes se fijan, aquí es imposible representar esto a través de unos elementos unidimensionales, no hay forma. Serían infinitos elementos unidimensionales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Ya aquí dividimos en elementos como está acá y discretizamos esto en un conjunto de elementos. Aquí esto podría ser que hemos dividido en un conjunto de tetraedros, igual que acá. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, y a esto vamos a llamar los sistemas continuos, que pueden ser bidimensionales o pueden ser tridimensionales.
Por lo tanto, acá es como si usted le diría cómo puede generar esto, y le doy para que usted haga una serie de elementitos, ¿no? Como un Lego, digamos, ¿cierto? Un Lego continuo. Entonces, en el Lego usted va haciendo, puede hacer una franja de un elemento solamente, y sería un elemento unidimensional, puede hacer bidimensionales, puede hacer la pared, el muro, que es bidimensional, o puede hacer tridimensional con agujeros, etc. Bueno, pero la idea es esto. La idea es esta, que para poder resolver esto estructuralmente, es imposible plantear aquí la ecuación diferencial. Plantearla, inclusive, ya le dijimos, es fácil. Aplicar las condiciones de Bohr y el dominio y resolver la ecuación diferencial en forma analítica, esto es imposible. Por lo tanto, vamos a dividir en un conjunto de elementos. A ver. Entonces, fíjense una gran diferencia entre estos elementos y estos otros elementos. Cuando hago la unión de este elemento con este otro elemento y con esto, lo hago a través de este punto, de un solo punto. Por eso los vamos a llamar sistemas discretos. Y para estas estructuras es que nacen, aunque alguien dijo, los métodos matriciales. ¿Sí? Todos son lo mismo. Parten de la misma lógica, pero digamos, se le dio el nombre de métodos matriciales. Cuando hice posgrado en el año 74, me acuerdo 75, 76, se llamaban métodos matriciales. ¿Sí? Y habían programas específicos. Me acuerdo del programa, el paquete era el estrés, que resolvía solamente elementos discretos. Si con el estrés quería resolver una placa, no había forma, a no ser en una forma muy simplificada. Y ya para los elementos bi y tridimensionales, en esa época comenzó con el programa Strudel, que es una historia de cómo comienzan estos paquetes, ¿no? Donde ya se comenzó a entender cómo discretizar la estructura en elementos bi y tridimensionales. ¿Por qué esto inclusive es un método exacto? ¿Por qué? Porque la unión se hace a través de un punto y las fuerzas solo pueden pasar a través de este punto. Por lo tanto, vamos a ver que esta es una formulación exacta cuando divido en elementos. Porque voy a hacer que en cada punto, en la unión de varios elementos, cumplan con las condiciones de equilibrio y de compatibilidad de desplazamientos. Entonces, es exacto. En cambio, la unión de los elementos idealizados en este caso, si usted ve cómo el lado de un tetraedro se junta con el lado de su vecino, del otro elemento, se junta a través de una infinidad de puntos. Esa es la gran diferencia. En un caso, la unión entre elementos es un punto y en el otro caso es una infinidad de puntos. Eso es re importante. Simplemente aquí lo ponemos de esta forma, los elementos discretos y los elementos continuos. Obviamente ya esto se llamó elementos finitos y a esto se llamó elementos matrices, digamos. ¿Cómo se llaman métodos matriciales? Es lo mismo. Tanto que en el libro de Sienkiewicz, en los sistemas discretos, el capítulo 1 de todo el libro que tiene creo que 1500 hojas. Bien, vamos. Entonces, sigamos. Ya, entonces ahora entrando un poquito más a fondo en el elemento discreto. Y aquí está claramente, implica aquellos compuestos por elementos unidimensionales cuya unión se da a través de un solo punto. Está aquí clarísimo. Aquí está, a través de un solo punto. Y en este caso, fíjense, aquí están las condiciones de Bohr. Y estas condiciones de Bohr me definen el dominio. ¿Cierto?
Usted dice aquí, ¿cómo aparece el dominio? Usted tiene de aquí hasta acá y acá. Y esta es la geometría que da con las condiciones. Ahora usted ve que el dominio acá va a ser que las cargas acá son iguales a 0, ¿verdad? Eso es importante para que se defina el dominio de pasar de un elemento tridimensional a un elemento unidimensional. Entonces, fíjense, aquí está la lógica de lo que habíamos dicho. Esta misma cercha, que es una estructura muy sencilla, muy simple, ¿qué vamos a hacer? La vamos a idealizar como compuesta de un conjunto de elementos. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿qué vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de estudiar aisladamente cada uno de nuestros elementos. Lo voy a estudiar y una vez que he estudiado cada uno de estos elementos, ¿qué voy a hacer? Los voy a juntar nuevamente a través de ciertas reglas que tienen que cumplir en los nudos y voy a llegar a la estructura ensamblada. ¿Está claro? Entonces, esto es el primer principio del método de los elementos finitos. Esa primera concepción es que está compuesta por un conjunto de elementos unidimensionales. A ver, hasta aquí alguna pregunta de señor Richard. Aquí tengo mi lista. Daniel Casas. A ver, señor Cruz, ese es el señor Richard. Ninguna pregunta, Inge. ¿Todo está tan claro? A ver, señor Chandy. Sí, ingeniero, está claro. De mi parte está claro. Ya. Bueno, vamos. Bien. Fíjense aquí, yo saco, ahora agarro cualquier elemento. Me agarro este de abajo y pum, lo voy a estudiar. Esa es la idea. Estudiar ese elemento. Y fíjense que este elemento va a ser la misma lógica, solamente que se está inclinado. Pero eso no va, el comportamiento en una cercha va a ser que va a tener, el elemento va a estar comprimido, ¿verdad? Y aquí, en todo lo que nos interesa saber qué pasa en los nudos. Pero los elementos, la lógica va a ser la misma para cada elemento. O sea, el estudio tengo que estudiar si son del mismo tipo los elementos, y aquí ustedes entiendan que son todos del mismo tipo en una cercha. ¿Por qué? Pues son elementos que están sometidos a un efecto axial, nada más. No voy a llevar flexión porque la voy a rotular acá. Por lo tanto, todos los elementos tienen el mismo comportamiento. Lo único que se divide es la geometría y cómo están, y dónde los voy a unir con los demás. Por lo tanto, si estudio este elemento, puedo entender cómo se comportan todos los demás elementos. Y ahí voy a poder estudiar y después ensamblarlos. Sigamos. Este elemento es, pero a su vez, y este es el tema del elemento de los elementos, sigue siendo, este elemento está compuesto por una infinidad de puntos. ¿Sí? Sigue siendo una variable continua. Inclusive cuando ustedes van a resolver la ecuación diferencial, van a ver que ustedes van a calcular lo que llaman ustedes la elástica o el desplazamiento en la dirección Y. Y ustedes van a ver que es una variable continua, es el desplazamiento en cualquier punto de esa viga. O sea, en este elemento también está compuesta por una infinidad de puntos. Pero, ¿cómo vamos a estudiar este elemento que tiene una infinidad de puntos? Es muy importante. Vamos a plantear que todo este elemento lo vamos a plantear en función de las condiciones de borde en el extremo. En otras palabras, voy a tratar de encontrar que
las fuerzas que vienen externas al interior del elemento, que aquí pueden ser que si en este elemento desecha, lo único que puede ser es una fuerza axial, ¿verdad? Aquí puede haber una fuerza axial. Esta fuerza axial va a ser la fuerza que viene a través de un elemento hacia los otros, a través de los nudos. Y esta fuerza axial, vamos a encontrar ahora, va a tener que ser igual, esa fuerza externa para el elemento que viene a través de los nudos, va a tener que ser igual a la fuerza interna. Y entonces, al hacer esa consideración, la fuerza interna, vamos a conseguir discretizar la variable. Aquí todavía no está muy claro, lo vamos a hacer. Vale. Y vamos a discretizar esta variable, la vamos a tener solamente en las fuerzas, van a estar en función de las fuerzas internas que tienen que ver con los desplazamientos en los extremos y con las propiedades físicas y geométricas del elemento internamente. Entonces, el equilibrio aquí que vamos a tratar de conseguir va a ser el equilibrio en los extremos de las fuerzas en el extremo del elemento con las fuerzas en el interior del elemento. Y al hacer esto, entonces lo que vamos a buscar, como ustedes hacían en cross, encontrar las variables en los extremos. Una vez que he encontrado las variables en los extremos, bueno, lo pongo en función de todos estos puntos. Voy a unir y después, una vez que tengo la unión, voy a aplicar las cargas externas y voy a encontrar los desplazamientos y la fuerza, en este caso, el desplazamiento en la dirección del elemento y la fuerza en la dirección del elemento. Y al encontrar esas fuerzas, van a hacer que yo pueda entonces resolver esta parte interna. Por lo tanto, estas fuerzas que llegan a los nodos, multiplicados por lo que se desplaza el nodo, o el nudo, van a ser iguales a ese desplazamiento tiene que ser, perdón, para volver, las fuerzas que llegan a estos elementos, que son las fuerzas consideradas externas para este elemento, van a tener que ser iguales a las fuerzas internas. Y esas fuerzas internas van a ser los desplazamientos de estos nudos multiplicadas por las propiedades físicas y geométricas a lo largo de todo este elemento de la cercha que vamos a llamar la rigidez del elemento. Vamos a hacer esto, pero esta es la idea que tenemos que plantear. No es que sigue siendo una variable continua, pero de esta forma la vamos a discretizar. Una vez que ya hemos discretizado y hemos encontrado la variable, como ustedes hacían en cross, una vez que ya han considerado estas variables, van a volver al elemento, le van a poner las cargas, si existen cargas en el elemento, y van a calcular las tensiones de formación y desplazamientos. ¿Sí? Bien. Y en el caso de cross, obviamente las tensiones se las puede reemplazar por una forma más adecuada para volverse unidimensionales por el momento. Bien. Vamos a ver un poquito ahora la diferencia de esto. ¿Cómo idealizamos cuando está compuesto el modelo continuo, compuesto por elementos bidimensionales o tridimensionales? ¿Cuál es la gran diferencia? Como habíamos visto anteriormente, poco hemos visto, no mucho. Entonces tomamos un elemento cualquiera una vez que hemos discretizado, hemos idealizado esta estructura como compuesta por un conjunto de elementos tridimensionales. Entonces, podemos representar esto cada punto, a través de un elemento, podemos representar a través de un tetraedro.
es el elemento que vamos a representar. ¿Cuál es la gran diferencia? Que obviamente en el tetraedro hay una infinidad de puntos. Hay una infinidad de puntos en el interior y hay una infinidad de puntos en cualquiera de estas caras laterales o en la base. Está compuesta por una infinidad de puntos. Por lo tanto, ¿cuál es el gran problema que tenemos cuando hablamos de elementos bi o tridimensionales? Es que, a diferencia del sistema discreto, esta unión de esta cara, esta cara que hemos retirado acá, se une a su elemento vecino. Pero lo que quiero mostrar aquí es que se une a través de una infinidad de puntos. No es como en el elemento discreto, que una vez que lo dividía en elementos, que lo dividía en elementos, solo se unían a través del nudo, por lo tanto se unían a través de un punto. En cambio acá, cuando son elementos bi o tridimensionales, la unión de estos elementos con sus vecinos, como mostramos aquí en una cara, son una infinidad de puntos. Y entonces ahí viene el problema. Si son una infinidad de puntos, entonces al discretizar la variable en los extremos de los elementos, voy a tener los puntos de unión van a ser una infinidad de puntos. Y si es una infinidad de puntos, vuelvo al concepto del continuo. Igual no puedo resolverlo. Entonces, ¿cuál es la única solución al problema? Indicar, y esto ya es una solución aproximada, indicar que la unión de cada uno de estos elementos con sus vecinos solamente se van a dar a través de puntos discretos. En este caso, podemos poner que se dan solamente a través de estos nudos. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso a través del nudo, vamos a aplicar las fuerzas en estos nudos, y eso va a tener que ser, esas son las fuerzas externas al elemento, van a tener que ser iguales a las fuerzas internas del elemento, que tiene que ver con las propiedades físicas, geométricas del elemento, que sería la rigidez. Y esto, ¿cómo se va a dar que esto se generen estas fuerzas internas? Porque al desplazarse estos puntos, van a generar una compresión, una tracción, compresión, que sea un sistema de fuerza al interior, que se lo va a definir multiplicando la rigidez del sistema de este elemento por los desplazamientos. Esa va a ser la fuerza interna que se genera. Vamos a comentar algo sobre la fuerza interna. Va a tener que ser igual a las fuerzas que llegan al elemento. Y por lo tanto voy a generar un sistema de ecuaciones algebraico que va a ser el equilibrio en estos nudos. Pero ahí, ¿cuál es la aproximación? Que la transmisión de un elemento al otro lo estoy haciendo solamente a través de sus nudos. Lo que me entiendo, o quisiera ver si eso entendemos, eso definitivamente es una solución aproximada. A ver. Bueno, hasta ahí tengo esta presentación. Bueno, podríamos pasar ya al libro texto, pero creo que ya no va a dar para avanzar mucho en eso, pero podemos reforzar un poco, ¿les parece? Esto que está en la presentación con lo que vamos a ver, con lo que van a ver ustedes en el primer capítulo. Entonces voy a dejar de compartir esta. Voy a dejar de compartir y vamos a compartir ahora el texto. Bueno, a rigor, esto es lo que ustedes se les va a pasar en PDF.
Bueno, y aquí está todo lo que hemos visto, un poco de lo que hemos visto acá, está escrito acá para que ustedes lo vayan ya estudiando, ¿verdad? Están aquí como la deformación, desplazamientos, o ya lo vimos. Si hay alguna duda, ustedes tienen este capítulo para comenzar a leer, y aquí está claramente, vamos a leer, de repente hay un poco más que podamos ver aquí. Eh, Además, un poco el repaso a todo lo que vimos, el planteamiento y solución del problema físico. Bueno, este gráfico lo vimos, pero aquí vemos ya en forma literal que el planteamiento del problema físico en la mecánica estructural requiere la formulación de un modelo matemático que represente el comportamiento de la estructura a través de sus variables: tensión, deformación, desplazamiento. La solución, este es el planteamiento. La solución al modelo matemático se puede realizar en forma analítica en casos muy sencillos y en general a través de la utilización de métodos numéricos. Uno de los más utilizados es el método de los elementos finitos. Bueno, ahí en la figura, ya vimos la figura, se resume. Y aquí un poquito, para que vayamos entendiendo, el problema físico, ya dijimos, comprende la estructura sometida a esfuerzos externos. Para su solución, que ahora que nos interesa, se procede a definir el modelo matemático a ser utilizado, el cual estará definido por las variables. Las relaciones entre las variables son dadas por la teoría de la velocidad, que permite la formulación de un sistema de ecuaciones diferenciales que gobiernan el problema. Las relaciones fundamentales de la mecánica estructural son las condiciones de equilibrio, que significa toda estructura, cada elemento y cada punto de las fuerzas deben estar en equilibrio en la estructura deformada. Las relaciones físicas son las tensiones de formación, que consideran las propiedades del material que deben ser evaluadas en laboratorio o en pruebas de campo. Es importante, ¿no es cierto? No es que usted calcula el módulo de elasticidad longitudinal. La única forma que usted tiene para saber es ir a un laboratorio y que la sometan a una fuerza para poder, a una tensión, y verifiquen la deformación para poder definir la relación entre la tensión y la deformación. Y eso ahí le calculan las tres propiedades, que son el módulo de Young, el módulo transversal y el coeficiente Poisson. Las relaciones geométricas, que son a medida que la estructura bajo los efectos externos se deforma, se producen desplazamientos. Estos desplazamientos obviamente están relacionados con la deformación. Y las condiciones de compatibilidad, aquí vamos a insistir un poco después, para que este no es un concepto muy sencillo de entender, pero aquí inicialmente, para mantener la continuidad de la estructura en cada punto debe existir compatibilidad de formación. O sea, cada paralelepípedo tiene que deformarse dentro de lo que puede, porque si no entraría en una ruptura cada punto. Por lo tanto, una vez planteado el modelo matemático, se requiere la definición del dominio a través de las condiciones de borde y la aplicación de las condiciones de carga. Ya dijimos, eso lo vimos gráficamente. La solución analítica de este sistema de ecuaciones es factible solamente para casos muy sencillos de carga y geometría, por lo cual, si no tiene solución analítica, se requiere el método de los elementos finitos. Y en el método de los elementos finitos se idealiza el modelo físico en un conjunto de elementos de tamaño finito, discretizando la variable en variables discretas, generando un sistema de ecuaciones algebraicas cuya solución es completamente factible con el uso de ordenadores. En esta etapa es importante definir el tipo de elemento que mejor se adecue al problema físico y definir la densidad de la masa. Obtenida la solución por el método de los elementos finitos, se realiza la verificación, la presión del mueble, si esta no cumpliera, se debe mejorar la malla. En caso de tener la presión requerida, se procede a la interpretación de los resultados. En caso de que no se cumplan las condiciones requeridas
Por la normativa, se debe modificar el modelo matemático propuesto y repetir los pasos anteriores. Bien. Ahora aquí bien, todo esto para llegar a lo que quería ya aquí. Está claro que el método de los elementos resuelve finitos, y esto importa, resuelve el modelo matemático que asume aproximaciones al problema físico, que serán reflejadas en la respuesta obtenida. Por lo tanto, aquí dice, y esto es importante resaltar que no se puede predecir en forma exacta la respuesta al problema físico, porque es imposible reproducir, aun con el más refinado modelo matemático, toda la información contenida en el problema físico. Y aquí esto es importante. El propósito de estos apuntes es presentar al estudiante los conceptos básicos esenciales de tal forma que cuando utilicen los programas de análisis estructural puedan entender las aproximaciones y la metodología utilizada dentro de los programas y poder interpretar los resultados de los análisis correspondientes. Aquí hablamos, bueno, que las leyes fundamentales hace 100 años siguen siendo las mismas. Y entonces creo, sí. No sé si está compartiendo pantalla, es que no se ve la pantalla. Ay, carapucha, pero cuando he terminado recién me hablan. Podrían haberme dicho mucho antes, ¿verdad? Tienen toda la razón. Pero muy tarde. A ver, vamos a ver aquí ahora. Caramba, qué barbaridad. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se ve. Bueno, todo lo que leí está acá. ¿De acuerdo? Desde acá. Solamente para que para un poquito era para, esto lo vimos en la presentación, pero un poco para que ustedes ya comiencen a estudiarlo con calma, ¿verdad? Ahí hablé de las relaciones geométricas y compatibilidad, etc. Entonces, aquí estábamos. Aquí está todo el propósito de estos apuntes. Es presentar al estudiante los conceptos básicos esenciales. Un poco quiero, además, esa es mi intención y si lo logro, me parece un excelente logro, de que sea este curso un trampolín entre lo que ustedes, entre el background que ustedes tienen a lo que han llegado con los cursos anteriores y los que quieren ya llegar más allá, o sea, un posgrado, etcétera, que si quieren realmente hacer cálculo estructural de muy buen nivel, tienen que hacer un posgrado. Entonces, lo que quiero es que sea ese trampolín que les va a permitir, ¿no es cierto?, como estudiado hasta la fecha, y poder entrar a estos libros importantes que son el PAT, el CLAT, etcétera. Entonces, que estos apuntes, esta forma de dar el curso en este último semestre de mecánica estructural les permita entrar con mucha más claridad. Y felizmente sí lo hemos logrado, porque hay muchos, como les dije anteriormente, que han entrado a varias becas y en varias universidades de muy buen nivel, ¿no es cierto? Hay algunos en Berkeley, otros en Japón, Inglaterra. Entonces, ese es el que... Pero eso solo voy a conseguir. Ustedes le ponen fuerza y estudian esto a fondo, con toda la bibliografía. Bueno, aquí vamos a terminar. A ver qué preguntas más hay. Entonces, señor Alcázar, le voy a pasar entonces, vaya, al señor Toco también, a los dos les voy a pasar la lista de la asistencia de hoy día.
y para que ya vayamos formulando en los requisitos mínimos. Y de hecho, la próxima clase vamos a comenzar ya dando la primera práctica para que ustedes la resuelvan. Vamos a explicar cómo que queremos que se resuelva y ustedes la van a resolver. Señor Alcázar, ¿usted tiene la lista o tengo que pasar? ¿O tiene ahí la lista? No tengo yo la lista oficial. No, tampoco, ingeniero, no tengo la A ver, lista. voy a tratar de conseguirla, si no... A medida que vaya anotando la asistencia, voy a ir armando una lista, ¿no? Ya, me parece bien. Entonces, ¿y usted ya anotó algunos nombres o no? Si no, después le paso los nombres. No, ingeniero, pásame por favor de esto. He sacado una foto y puedo armar igual una lista por los que están aquí. Somos Ya. 10. Entonces, arme la foto y en la próxima clase usted va refrendando a los que están ahí. Está bien, ingeniero. Ya. Si no hay ninguna pregunta, no hay preguntas. Si no hay preguntas, bueno, entonces aquí terminamos. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, ya para la próxima clase espero que haya más preguntas, o si no, está todo demasiado claro. Bueno, vamos a ver eso en el primer parcial. Bien, entonces yo me retiro. Hasta luego. Hasta luego, Inge.